Mi madre me abandonó en COVID, después que mi papá se infectara. No sé por qué estoy escribiendo esto aquí. Supongo que es porque ya no me queda nadie a quien decírselo sin que me miren con esa lástima insoportable, o peor aún, con ese juicio silencioso de bueno, al final es tu madre. Como si la sangre fuera un contrato de esclavitud emocional que te obliga a perdonar lo imperdonable. Tengo 25 años, y se supone que a esta edad, uno está preocupado por su carrera, por salir de fiesta o por ahorrar para un viaje. Yo estoy aquí, sentada en un departamento que se siente demasiado grande y demasiado vacío, tratando de entender en qué momento mi vida se convirtió en una estadística de abandono. Para entender el vacío, tengo que hablar de lo que había antes. Mi papá, él era el centro de nuestro universo. No es que mi mamá no estuviera, pero ella siempre fue etérea. Una mujer que amaba las cosas bellas, las cenas tranquilas, y que el dinero fluyera sin que nadie preguntara de dónde venía. Mi papá era un ingeniero que trabajaba 14 horas al día, para que a ella no le faltara el último modelo de camioneta, o sus clases de pintura. Mi relación con ella siempre fue una coreografía de apariencias. Si yo sacaba buenas notas, ella me presumía con sus amigas. Si yo estaba triste o enferma, me mandaba a mi cuarto porque mi energía arruinaba la tarde. Cariño, no pongas esa cara de drama, me decía cuando yo tenía 10 años y me raspaba las rodillas. Las mujeres fuertes no afean su rostro con lágrimas. Esa era su máxima, no afear el entorno. Y durante mucho tiempo, funcionó. Éramos la familia perfecta de clase media alta. Contesontia. Uno se moneda porque el sagún. Éramos con llanto. Teníamos un jardín con flores que ella misma supervisaba, 2 perros y una rutina de domingos en el club. Pero la base de esa perfección era el sudor de mi padre. Él era el único que veía mis inseguridades, el que se sentaba conmigo a las 2 de la mañana a explicarme álgebra mientras mamá dormía con un antifaz de seda para evitar las arrugas. Con consulto, en el momento soluximo de ondeas, colaboraciones, para evitar las arrugas. Entonces llegó el 2020. El año que nos rompió a todos, pero que a mí me dejó en pedazos que todavía no termino de recoger. Cuando el COVID entró en nuestra casa, no entró de forma ruidosa. Mi papá empezó con una tos seca, algo que él minimizó diciendo que era el aire acondicionado de la oficina. Recuerdo perfectamente la última cena que tuvimos los 3 juntos. Él apenas podía probar bocado. Mi mamá, en lugar de preocuparse, estaba molesta porque él no había confirmado la reservación para sus vacaciones de aniversario. Está siendo muy egoísta, Roberto, le dijo ella, moviendo su copa de vino con una elegancia que en ese momento me pareció cruel. Llevo meses encerrada por esta gripe exagerada. Merezco un respiro. Elena, de verdad no me siento bien, respondió él con una voz que parecía venir de un pozo profundo. 2 días después, mi papá estaba en una ambulancia. Fue la última vez que lo vi en persona. A partir de ahí, mi vida se convirtió en un desfile de llamadas de hospital, el pitido de los monitores a través de un iPad y el olor a desinfectante que se me pegó a la piel. Mi mamá se encerró en su habitación. No para rezar, no para llorar con desesperación, sino para protegerse. Me dejó a mí, que apenas tenía 19 años en ese entonces, la tarea de hablar con los médicos y gestionar los pagos del hospital privado, que se devoraban los ahorros de toda una vida a una velocidad aterradora. Cuando mi papá murió, el mundo se detuvo. Pero para mi mamá, lo que se detuvo fue su flujo de efectivo. El entierro fue una farsa. Ella apareció vestida de un negro impecable, con lentes oscuros que cubrían unos ojos que yo sabía que no estaban hinchados. Yo, en cambio, sentía que me faltaba el aire. Literalmente. Sentía que mis pulmones se habían solidarizado con los de mi padre y se negaban a funcionar. Al regresar a casa, la realidad nos golpeó como un camión de basura. Mi papá, en su afán de darnos todo,
no había sido tan ordenado con sus seguros como pensábamos. Las deudas del hospital eran astronómicas. El negocio familiar, una pequeña consultoría, se hundió sin su presencia. Pasé de ser una estudiante universitaria, a tiempo completo a buscar trabajo en lo que fuera. Conseguí un empleo en un call center de 8 a 6, y por las noches hacía transcripciones legales. Dormía 4 horas. Mis manos siempre estaban frías. Mamá, tenemos que vender la camioneta, le dije una noche, un mes después del funeral. Estábamos en la cocina. Ella estaba mirando un catálogo de muebles, como si todavía viviéramos en esa realidad paralela. No digas tonterías, Lucía. Esa camioneta es lo único que me queda de dignidad. ¿Cómo quieres que me vean mis amigas? En el transporte público, me respondió sin siquiera mirarme. No tenemos para la hipoteca, mamá. El banco ya mandó el segundo aviso. Yo no gano lo suficiente para mantener esta casa y tus gastos. Mi voz temblaba. Me sentía una traidora por hablar de dinero cuando el cuerpo de mi papá aún se sentía tibio en mi memoria. Eres igual de pesimista que tu padre cuando se ponía difícil, soltó ella. Me dolió más que una bofetada. Los meses siguientes fueron un infierno de manipulación. Ella fingía ataques de ansiedad cada vez que yo mencionaba buscar un departamento más pequeño. Me decía que yo era una hija desnaturalizada por querer despojarla de sus recuerdos. Pero mientras yo llegaba a casa con los pies hinchados y los ojos rojos de tanto mirar la pantalla, ella seguía pidiendo comida a domicilio de restaurantes caros, con la tarjeta de crédito que aún no habían cancelado. Un martes, llegué a casa más temprano de lo habitual. Me habían despedido porque el call center cerró una de sus plantas. Venía con el corazón en la mano, lista para decirle que ahora sí estábamos en la calle, que necesitábamos ayudarnos mutuamente. Al entrar, no escuché la televisión. No escuché sus quejas habituales sobre el clima. Fui a su habitación. Estaba vacía. No vacía de gente, vacía de ella. No estaban sus maletas caras. No estaba su joyero. No estaba su ropa de diseñador pinto. En el espejo del tocador, había una nota escrita en su papelería fina, esa que papá le compraba cada Navidad. Lucía, esta vida de pobreza me está matando. Tú eres joven y tienes la fuerza de tu padre para salir adelante. Yo no nací para esto. He decidido irme un tiempo con una amiga a la costa para recuperar mis nervios. No me busques, necesito sanar. Me desplomé en el suelo. No lloré. No pude. Simplemente me quedé mirando el espacio vacío donde solían estar sus perfumes. Ella se había llevado lo último que quedaba de valor en la casa, incluyendo el reloj de oro de mi papá, que él me había prometido para mi graduación. Me dejó con una deuda de 3 meses de hipoteca, los servicios a punto de ser cortados, y el silencio de una casa que se sentía como una tumba. Tenía 20 años. No tenía padres. No tenía trabajo. Y afuera, el mundo seguía bajo la sombra de la pandemia. Mamá, tenemos que vender la camioneta, le dije una noche, un mes después del funeral. Estábamos en la cocina. Ella estaba mirando un catálogo de muebles, como si todavía viviéramos en esa realidad paralela. No digas tonterías, Lucía. Esa camioneta es lo único que me queda de dignidad. ¿Cómo quieres que me vean mis amigas? En el transporte público, me respondió sin siquiera mirarme. No tenemos para la hipoteca, mamá. El banco ya mandó el segundo aviso. Yo no gano lo suficiente para mantener esta casa y tus gastos. Mi voz temblaba. Me sentía una traidora por hablar de dinero cuando el cuerpo de mi papá aún se sentía tibio en mi memoria. Eres igual de pesimista que tu padre cuando se ponía difícil, soltó ella. Me dolió más que una bofetada. Los meses siguientes fueron un infierno de manipulación. Ella fingía ataques de ansiedad cada vez que yo mencionaba buscar un departamento más pequeño. Me decía que yo era una hija desnaturalizada por querer despojarla de sus recuerdos.
Pero mientras yo llegaba a casa con los pies hinchados y los ojos rojos de tanto mirar la pantalla, ella seguía pidiendo comida a domicilio de restaurantes caros con la tarjeta de crédito que aún no habían cancelado. Un martes llegué a casa más temprano de lo habitual. Me habían despedido porque el call center cerró una de sus plantas. Venía con el corazón en la mano, lista para decirle que ahora sí estábamos en la calle, que necesitábamos ayudarnos mutuamente. Al entrar, no escuché la televisión. No escuché sus quejas habituales sobre el clima. Fui a su habitación. Estaba vacía. No vacía de gente, vacía de ella. No estaban sus maletas caras. No estaba su joyero. No estaba su ropa de diseñador. En el espejo del tocador, había una nota escrita en su papelería fina, esa que papá le compraba cada Navidad. Lucía, esta vida de pobreza me está matando. Tú eres joven, y tienes la fuerza de tu padre para salir adelante. Yo no nací para esto. He decidido irme un tiempo con una amiga a la costa, para recuperar mis nervios. No me busques, necesito sanar el trauma de perder a Roberto sin que tú me estés recordando todo el tiempo lo que no tenemos. Te dejé la cuenta del gas pagada para que no pases frío este mes. Sé que te las arreglarás, siempre fuiste la inteligente. Necesito. Me desplomé en el suelo. No lloré. No pude. Simplemente me quedé mirando el espacio vacío donde solían estar sus perfumes. Ella se había llevado lo último que quedaba de valor en la casa, incluyendo el reloj de oro de mi papá que él me había prometido para mi graduación. Me dejó con una deuda de 3 meses de hipoteca, los servicios a punto de ser cortados y el silencio de una casa que se sentía como una tumba. Tenía 20 años. No tenía padres. No tenía trabajo. Y afuera, el mundo seguía bajo la sombra de la pandemia. Caminé hacia la cocina y abrí la alacena. Solo había una lata de atún y un paquete de galletas saladas. Me senté en la mesa, la misma donde mi papá me enseñaba matemáticas, y me pregunté en voz alta, mientras el frío de la noche empezaba a colarse por las ventanas, que ella ya no se molestó en cerrar. ¿De verdad yo era el problema? ¿O simplemente fui la última herramienta que decidió desechar cuando dejó de serle útil? No lo sabía en ese momento, pero ese fue el día en que dejé de ser una hija para convertirme en una sobreviviente. Y lo que vino después, me demostró que el monstruo bajo la cama no siempre tiene garras, a veces tiene el perfume de tu madre y una sonrisa perfecta. Las primeras 48 horas después de que ella se fue, las pasé en un estado de parálisis sensorial. No es como en las películas donde la protagonista rompe platos y grita al cielo. Yo me quedé sentada en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, mientras el hambre empezaba a morderme el estómago y el teléfono no dejaba de sonar con números desconocidos que yo sabía que eran despachos de cobranza. Me di cuenta de que mi madre no solo se había llevado su ropa, se había llevado la poca paz que me quedaba. Revisé los cajones de la cocina buscando algo de efectivo que mi papá solía esconder para emergencias. Nada. Ella barrió con todo. Incluso se llevó las cubiertas de plata que habían sido de mi abuela. Me dejó las deudas, las paredes vacías y una carta de despedida que se sentía como un escupitajo en la cara. Tuve que moverme. El instinto de supervivencia es una cosa aterradora cuando no tienes red de seguridad. Vendí mi computadora vieja, mi televisor y hasta mis libros de la universidad en un grupo de Facebook de ventas de garaje virtuales. Con eso pagué el internet, mi única herramienta para buscar trabajo, y algo de comida básica. Comía arroz y lentejas todos los días. Bajé 6 kilos en un mes. Mis ojeras eran tan profundas que evitaba mirarme en el espejo porque veía el reflejo de mi padre en sus últimos días, y eso me rompía el alma. Conseguí un trabajo como asistente virtual para una empresa en España. El cambio de horario era brutal,
Trabajaba de 2 de la mañana a 10 de la mañana, y luego, de 11 a 4, limpiaba departamentos en el edificio de junto. Me convertí en un fantasma. 6 meses después, logré estabilizarme lo suficiente para mudarme a un estudio diminuto, en una zona menos pretenciosa, y entregar la casa de mis padres al banco. No podía salvarla. El día que entregué las llaves, lloré en la acera. Sentí que estaba enterrando a mi papá por segunda vez. De mi madre no sabía nada. Bloqueó mi número y cerró sus redes sociales. Mis tías, sus hermanas, me decían que debía entenderla, que el dolor de perder a un esposo es distinto al de perder a un padre. Lucía, no seas tan dura, me dijo mi tía Marta por teléfono. Elena siempre fue frágil. Tú eres fuerte, como Roberto. Ella necesitaba sanar. ¿Sanar a costa de dejarme sin comer, tía? ¿Se llevó hasta las joyas que eran para mi graduación? Le respondí, con la voz quebrada por el cansancio. Exageras, hija. Seguro las tiene guardadas para cuando estés más estable. No seas rencorosa, la vida da muchas vueltas. Y vaya si las dio. Pasaron 2 años. Yo ya tenía 22. Mi carrera como programadora freelance empezaba a despegar gracias a que invertía cada centavo libre en cursos certificados. Ya no limpiaba casas. Tenía un gato, un colchón decente, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía una opresión en el pecho al despertar. Había aceptado que mi madre estaba muerta para mí. Hasta que un jueves por la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lucía, estoy en la ciudad. Estoy en el hospital central. Por favor, ven, te necesito, mamá. Mi primera reacción fue de náuseas. Mi segunda fue de una curiosidad masoquista. Fui. No sé por qué fui, supongo que una parte de mí todavía esperaba una disculpa, un perdóname, me volví loca de dolor. La encontré en una habitación compartida. No se veía frágil. Se veía descuidada, pero con ese aire de superioridad que nunca la abandonaba. Tenía una vía en el brazo y se veía pálida. Cuando me vio entrar, no lloró de alegría. Me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa, mi bolsa, mi reloj. Has prosperado, dijo, como si fuera una acusación. Sabía que no me equivoqué contigo. Tienes ese instinto de sobreviviente de los obreros. ¿Para eso me llamaste? ¿Para insultarme? Dije, manteniéndome cerca de la puerta. Pensé que te estabas muriendo. Tengo un problema renal, Lucía. Necesito un tratamiento caro y la amiga con la que estaba, bueno, tuvimos un malentendido. Resulta que la gente es muy interesada cuando uno pasa por una mala racha. Me quedé helada. Ella no me estaba pidiendo perdón. Me estaba pidiendo dinero. O peor, me estaba pidiendo que volviera a ser su proveedora. No tengo dinero para ti, Elena, le dije usando su nombre por primera vez. Pasé 2 años pagando las deudas que tú dejaste. Vendí todo lo que papá me dejó para que no me metieran a la cárcel por los pagarés que tú firmaste con su nombre falso. Aquí es donde todo explotó. No me hables así, soy tu madre, gritó, y la señora de la cama de al lado se giró a vernos. Si no fuera por mí, ni siquiera existirías. Tu padre me dejó una póliza de seguro, Lucía. Yo sé que él dejó algo. ¿De qué hablas? No había seguro, el hospital se llevó todo. Mientes, siseó ella, sus ojos brillando con una furia maníaca. Roberto me lo dijo antes de que lo entubaran. Había una cuenta en el extranjero. Una cuenta a tu nombre que se activaba a tus 21 años. Me la robaste. Te quedaste con el dinero de mi vejez y me dejaste tirada en la costa. Me quedé sin palabras. Mi padre jamás me mencionó ninguna cuenta. Si existía, yo no sabía de ella. Pero verla ahí, acusándome de lo que ella misma me había hecho, me provocó una risa histérica que resonó en toda la sala del hospital. ¿Me estás acusando de abandonarte?
¿Tú a mí? Me acerqué a su cama, ignorando el olor a orina y desinfectante. Tú te fuiste una noche sin decir nada. Me dejaste sin comida. Me dejaste con una orden de desalojo. Tengo las cicatrices en las manos de limpiar baños para pagar tu maldita camioneta. Porque tú podías. Yo no, chilló ella. Y ahora resulta que la niña buena tiene una cuenta secreta. Marta me lo dijo, que te vio comprando un departamento. ¿Con qué dinero, Ese dinero es mío por derecho de esposa. En ese momento, mi tía Marta entró a la habitación. Se veía incómoda, pero se puso de inmediato al lado de mi madre. Lucía, hija, ya basta de secretos, dijo Marta con un tono condescendiente que me revolvió las entrañas. Tu mamá lo está pasando mal. Si tienes ese dinero de tu papá, es momento de ser generosa. La familia es lo primero. Tía, ¿de qué dinero hablas? Vivo en un estudio alquilado de 30 metros cuadrados. El departamento que compré es un crédito a 20 años que apenas estoy empezando a pagar con mi trabajo. No mientas, Lucía, intervino mi madre, recuperando una calma aterradora. Hablé con el abogado de tu padre hace meses. Él me confirmó que Roberto hizo un movimiento de fondos semanas antes de morir. Una donación en vida hacia ti. Una cantidad suficiente para asegurar tu futuro, según sus palabras. ¿Dónde está, Lucía? ¿Dónde está el dinero que me pertenece? Y sentí que el suelo desaparecía. Si mi papá había hecho eso, ¿por qué el abogado no me buscó? ¿Por qué pasé hambre? ¿Por qué me sentí sola en el mundo? Yo no tengo ningún dinero, repetí, sintiendo que las lágrimas finalmente ganaban la batalla. Si hubo un dinero, yo no lo vi. Quizás el abogado se lo quedó, o quizás es otra de tus mentiras para hacerme sentir culpable. Tengo los papeles, Lucía, dijo mi madre con una sonrisa triunfal, sacando un sobre arrugado de debajo de su almohada. Me costó mucho encontrarlos en el despacho de ese viejo inepto. Pero aquí está la transferencia, tu nombre, tu RFC, la fecha, 2 días antes de que muriera. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era verdad. Había una transferencia por una cantidad que me hubiera salvado de 2 años de miseria. Pero lo que vi después, me hizo perder el equilibrio. La cuenta de destino no era la mía. Era una cuenta con un número muy similar al mío, pero con un dígito distinto. Una cuenta que pertenecía a una empresa fantasma registrada a nombre de Marta. Como miré a mi tía. Su rostro, antes lleno de compasión familiar, se transformó en una máscara de terror absoluto. El silencio en la habitación se volvió tan denso que casi se podía tocar. Mi madre, que seguía mirando el papel sin entender los detalles técnicos, seguía gritándome que le diera su parte. Tía Marta, susurré, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. ¿Qué hiciste? Ahí fue cuando la tensión se rompió. Marta no negó nada. No pidió perdón. Simplemente se cruzó de brazos y dijo la frase que terminó de destruir lo poco que quedaba de mi concepto de familia. Tu padre te iba a dar demasiado, Lucía. Tu madre no sabe administrar. Yo solo puse el dinero a salvo para cuando de verdad se necesitara. Y ahora se necesita. Mi madre se quedó callada, mirando de Marta a mí, procesando que su hermana, su cómplice en juzgarme, le había robado el botín que ella creía que yo tenía. La traición estaba en el aire, espesa y amarga. Estábamos las tres ahí. Una madre que me abandonó por conveniencia, una tía que nos robó por codicia, y yo, la chica que se rompió la espalda trabajando mientras ellas esperaban el momento oportuno para desangrarme de nuevo. La discusión que siguió fue un torbellino de gritos, acusaciones de años y verdades lanzadas como granadas. Mi madre empezó a golpear a Marta desde la cama. Marta me gritaba que yo era una malagradecida, por no entender el sacrificio de mantener a la familia unida, punto. Yo solo miraba el papel. El último regalo de mi papá, su último esfuerzo por protegerme,
Había sido interceptado por los buitres antes de que yo pudiera siquiera saber que existía. «Lárguense», dije en un susurro que logró silenciarlas por un segundo. «Lárguense las dos de mi vida». «No puedes hacerme esto», gritó mi madre, tratando de levantarse. «Estoy enferma, soy tu madre». «Tú dejaste de ser mi madre el día que dejaste esa nota en el espejo», le dije, mirándola fijamente a los ojos. «¿Y tú, tía? Espero que ese dinero te alcance para pagar los abogados que vas a necesitar, porque no me voy a quedar callada». Salí del hospital con el mundo dándome vueltas. Tenía el papel en la mano. Tenía la prueba de la estafa de mi tía y la evidencia de la bajeza de mi madre. Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, bajo la lluvia fría, una pregunta me quemaba por dentro. ¿Valía la pena pelear por ese dinero, si eso significaba seguir encadenada a ellas? ¿O era mejor dejar que se destruyeran entre sí mientras yo finalmente empezaba a vivir? Llegué a mi estudio, cerré la puerta con doble llave y me senté en el suelo. El teléfono empezó a sonar. Era Marta. Luego mi madre. Luego mis otros tíos. El acoso familiar acababa de empezar, y yo estaba sola en medio de la tormenta, preguntándome si algún día dejaría de pagar por los pecados de la gente que supuestamente debía amarme. Las semanas que siguieron a ese encuentro en el hospital fueron un asedio. No hay otra palabra para describirlo. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla de notificaciones. Mensajes de texto de mi tía Marta, alternando entre súplicas de no destruyas a la familia por un error y amenazas legales de que ella me contrademandaría por difamación. Mi madre, por su parte, me enviaba notas de voz de 5 minutos, llorando, diciendo que el estrés de mi egoísmo estaba acelerando su insuficiencia renal, que ella no sabía que Marta tenía el dinero pero que, ya que estaba ahí, lo más justo era que se usara para sus gastos médicos. Incluso mis primos, con los que no hablaba desde hacía años, aparecieron en mi bandeja de entrada. «Lucía, no seas rencorosa, la tía Marta solo quería protegernos a todos del caos de la muerte de tu papá», decían. Me sentí en una jaula. Era esa presión psicológica típica de las familias disfuncionales, donde la víctima es señalada como el agresor por el simple hecho de poner un límite. Me cuestioné todo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo estaba siendo demasiado dura? ¿Y si mi papá realmente quería que ese dinero fuera para nosotras y no solo para mí? Pasé 3 días sin dormir, revisando los estados de cuenta, las fechas y los correos viejos de mi padre. Y entonces, encontré lo que necesitaba. Entre los borradores de su correo personal, había un mensaje que nunca envió, fechado 3 días antes de su hospitalización. Era para mí. «Hija, me siento muy mal. Si algo pasa, busca a Marta. Ella sabe qué hacer con el fondo que guardé para tu último año de carrera y tu primer departamento. No se lo digas a tu mamá, Lucía. Ella no entiende de prioridades y no quiere». Ese fue el clavo final en el ataúd de mi piedad. Mi papá confiaba en su cuñada, y ella lo traicionó no solo a él, sino a la memoria de su lealtad. ¿Y mi madre? Ella era el motivo por el cual mi papá tuvo que esconder ese dinero en primer lugar. Ella era el agujero negro que devoraba todo lo que tocaba. Tomé una decisión. No será, contra manás por manando con pobreza. Tomé una decisión. No iba a ser la víctima silenciosa nunca más. Contraté a un abogado joven, uno que no conocía a mi familia y que no se tragaba el cuento de la unidad familiar. Presentamos una denuncia formal por administración fraudulenta y robo de identidad contra mi tía Marta. Pero no me detuve ahí. Sabía que en mi familia las apariencias lo eran todo. Si solo iba por la vía legal, ellos me harían la vida imposible socialmente. El domingo de la siguiente semana, mi tía organizó una comida de reconciliación en su casa,
pagada, irónicamente, con el dinero de mi padre, y me invitó bajo la premisa de que resolveríamos todo como adultos. Fui. Pero no fui sola. Fui con mi abogado y con una carpeta de evidencias impresa en varias copias. Al llegar, la tensión era palpable. Estaban todos, mis tíos, mis primos y mi madre en una silla de ruedas, luciendo lo más demacrada posible para dar lástima. «Qué bueno que viniste, Lucía», dijo Marta, tratando de darme un beso en la mejilla que esquivé fríamente. «Vamos a sentarnos y a olvidar este malentendido». «No hay ningún malentendido, tía», dije en voz alta, interrumpiendo el tintineo de las copas. «Aquí tienen todos una copia de la transferencia que mi papá hizo, el correo donde él especificaba que ese dinero era para mi educación, y la denuncia que se ratificó ayer en el Ministerio Público». El silencio fue absoluto. Mi tía se puso lívida. Mi madre empezó a jadear, fingiendo un ataque de ansiedad. «Eres una desgraciada», gritó mi madre desde su silla. «Vas a meter a la cárcel a tu propia sangre por unos billetes». «No es por el dinero, mamá», respondí, y mi voz salió tan firme que yo misma me sorprendí. «Es por los 2 años de hambre que pasé mientras ustedes se iban de vacaciones con el sudor de mi papá. Es por la nota que dejaste en el espejo abandonándome cuando más te necesitaba. Es por el hecho de que prefieren proteger a una ladrona que a la hija de la persona que las mantuvo a todas durante décadas». Miré a cada uno de mis familiares a los ojos. Ninguno sostuvo la mirada. En ese momento, entendí que no eran una familia. Eran una sociedad de beneficios mutuos. Tienen 48 horas para que Marta devuelva el fondo íntegro a una cuenta bloqueada bajo supervisión legal. Si lo hace, retiraré los cargos penales, pero me quedaré con la propiedad de los muebles que ella compró para la familia como compensación. Salí de esa casa sin mirar atrás. Escuché los gritos de Marta insultándome y los llantos dramáticos de mi madre, pero por primera vez en años no sentí que esos sonidos me pesaran en los hombros. Oh, lo que aprendí. Ha pasado 1 año desde aquel día. El proceso legal fue agotador, pero recuperé el 70% del dinero. El resto se lo habían gastado, pero no me importó. Con lo que recuperé, terminé mi carrera y puse el enganche para un departamento pequeño, pero mío. No tiene flores en el jardín ni cubiertos de plata, pero tiene una cerradura que solo yo puedo abrir. Lo más difícil no fue la falta de dinero, sino desaprender la culpa. Me tomó meses de terapia entender que poner límites no es falta de amor, es exceso de amor propio. La familia no es un pase libre para el abuso. La sangre te hace pariente, pero la lealtad y el respeto te hacen familia. Hoy, mi madre vive con mi tía Marta. Se odian, se reclaman el dinero perdido y se hunden juntas en la amargura de su propia codicia. Yo, por mi parte, paso los domingos en paz. A veces cocino algo que a mi papá le gustaba, pongo su música favorita y le doy gracias por haberme intentado proteger, incluso cuando no supo cómo elegir a las personas que lo rodeaban. Cuando perdí a mi madre, perdí a mis tíos y perdí la idea de la familia perfecta. Pero me encontré a mí misma. Y créanme, ese es el mejor patrimonio que pude haber heredado. Edit actualización. Para los que preguntan, sí, Marta intentó llamarme hace poco para decirme que mi madre está peor de salud y que es mi obligación cuidarla. Simplemente colgué y bloqueé el nuevo número. Algunos pensarán que soy fría, pero después de dormir en el suelo de una casa vacía, mientras ellas gastaban mis ahorros, la frialdad es el único abrigo que me mantiene a salvo. No permitan que el concepto de familia se convierta en su propia tumba. Ustedes no son responsables de salvar a personas que decidieron abandonarlos en la tormenta. Gracias por leerme. Se siente bien, finalmente, sacarlo todo. Si te gustan estas historias, considera suscribirte.
Aquí siempre te subiremos historias completas.